Una vez escuché, mueven a conversaciones, mueven a las ideas. Yo no sé qué tienen los veranos, pero como que en esos meses uno se replantea la vida. Y fue justo una tarde, al tomar un autobús que me llevaría a probar suerte a otra ciudad, cuando esto sucedió. Un amigo de la familia me había contactado para comentarme sobre una entrevista de trabajo. Sugirió que podía ser una muy buena oportunidad para mí. Se trataba de un trabajo en una nueva ciudad y esto significaba empezar una nueva vida. Así que no lo pensé dos veces, me emocioné muchísimo y acepté la invitación. Días después, mientras me dirigía a la entrevista, leía mi currículum que había redactado apenas unas horas antes, tratando de que se me ocurrieran más ideas para llenarlo porque la verdad es que lucía algo vacío. En ese momento yo sabía que las experiencias pasadas habían inyectado nuevas perspectivas, sueños y metas. Y estaba segura de que esta era la oportunidad perfecta para dar un gran salto. Sin embargo, en muchas ocasiones, las cosas no suceden como esperamos. Y es ahí donde las palabras hechas conversación pueden jugar su magia. Llegué a la entrevista y al poner un pie en aquella oficina, un pensamiento comenzó a surgir en mi mente. Esto no es para ti. Es esa extraña sensación en la que uno no está completamente seguro de lo que va a hacer. Así que pasé de estar completamente emocionada a tener muchas dudas. Es como si de un momento a otro todo lo que aparentemente querías cambia. Y un pensamiento comienza a decirte, ¿y si este resulta ser un trabajo que no quiero? ¿Y si hay algo mejor? Apuesto que en algún momento lo han experimentado. Para colmo, ese mismo día me notificaron que el trabajo era mío y me pidieron que me presentara a la mañana siguiente. Sin embargo, en mi mente ya se había definido la respuesta. No aceptaría el trabajo. Aún con esa sensación de incertidumbre, decidí salir un momento a la calle con el pretexto de comprar algo y con el temor de perderme porque en realidad no conocía aquella ciudad, pero a esas alturas ya más perdida no podía estar, ¿verdad? Y mientras caminaba y reflexionaba sobre si había tomado una buena decisión, mi celular sonó. Y cuando volteé a ver la pantalla y vi el nombre, honestamente, no quise contestar. Los minutos pasaron y nuevamente el celular sonó. A esas alturas yo sabía que no tenía opción. Y en una esquina, en donde un árbol apenas y daba sombra, una conversación comenzó a fluir. ¿Sabías que este puesto te pudo haber situado en otro nivel? ¿Que pudiste haber aprendido y aportado mucho? Esas fueron algunas de las frases que comencé a escuchar. Y así, una tras otra, iban sacudiendo todas las ideas de mi cabeza. ¿Recuerdan que les dije que era verano? Pues bien, aquella conversación duró 2 horas. 2 horas en las que estuve prácticamente debajo del sol. ¿Creen que valió la pena todo ese tiempo?
¿Cómo terminó aquella conversación? Las estadísticas dicen que si en promedio vivimos 78 años, y tomando en cuenta la cantidad de lugares que conoceremos a lo largo de nuestra vida, habremos conocido a un promedio de 80,000 personas. ¿Saben que esa cantidad es la capacidad del Estadio Olímpico de Londres? ¿Te imaginas con cuántas de estas personas habremos compartido al menos una conversación? ¿Cuántas de estas serán recordadas o cuántas de estas habrán generado un cambio en la vida? Como resultado de aquellas 2 horas, meses después, decidí matricularme nuevamente a la universidad en la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad. Y por si fuera poco, me animaron a inscribirme a un curso de Community Manager, cosa que en su momento honestamente yo no sabía lo que era, ni siquiera en qué me iba a ayudar. Y durante este periodo de aprendizaje pude conocer diferentes aspectos sobre las conversaciones, que inclusive hoy en día, diariamente se generan millones de estas gracias a los medios digitales. Y eso me hizo recordar cuando decidí hacer mi primer compra online. Y fue gracias a que una marca conectó conmigo en un momento especial, en un cumpleaños. Me envió un mensaje y un cupón de descuento. Ya en la carrera obviamente me di cuenta de que fui partícipe de toda una estrategia mercadológica. Pero lo cierto es que fue una marca que conectó conmigo en un momento especial. Y honestamente fue genial. Lo que significa que las conversaciones están migrando de ser de persona a un nivel de comunicación entre marcas y clientes. Joseph James llamó a esto el marketing conversacional, que tiene como objetivo enseñar a los mercadólogos y a las empresas a cómo volver a conectar con sus clientes a través de una comunidad y el diálogo. Esto quiere decir que las relaciones, sea cual sea el canal de comunicación, tienen su origen en una conversación. Navegando un poco por la red, me encontré con un artículo de Bill Fisher titulado Reinventando las conversaciones para ser más innovadores. Y en este artículo, él exponía que a lo largo de la historia, muchos sucesos importantes en tecnología, arte o cultura se han originado gracias a las conversaciones. ¿Puedes imaginarte cuántas ideas podrán surgir entre nosotros en los próximos minutos? Son infinitas. Precisamente ese es el objetivo de un TEDx. Y como decía la canción de apertura del grupo Calle 13, porque generamos más ideas que personas. Hace unos meses me quedé conversando con un joven. Dicho sea de paso, apenas y nos conocíamos, éramos prácticamente extraños, por lo que en el momento en el que nos quedamos solos en ese lugar, un silencio incómodo empezó a surgir entre nosotros. Al cabo de unos minutos, supe que definitivamente alguien tenía que hablar. Y decidí hacerle las clásicas preguntas que nunca fallan, sobre cómo está el trabajo, cómo va la familia, los amigos. Por lo que honestamente no esperaba grandes respuestas, sino solo hacer que los minutos no fueran eternos.
empezamos a platicar y de un momento a otro, este joven empezó a compartir información cada vez más íntima. Sobre que no entendía por qué a sus compañeros parecía irles bien en el trabajo y él que se esforzaba, que trataba de obedecer los principios, pues le sucedía todo lo contrario. La conversación siguió fluyendo a tal grado que llegó un punto en que el joven comenzó a llorar. Yo no sabía cómo reaccionar ante esta situación. Y es que el llorar es algo muy íntimo. Y es algo sobre lo que nosotros no nos preparamos en nuestro día a día. Pero este suceso me hizo darme cuenta que todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos un poco de comprensión. Y esto se llama empatía. ¿Saben que la empatía es un rasgo sumamente importante en las conversaciones? Porque demuestra que nos interesa lo que le sucede a las otras personas, lejos de solo centrarnos en nosotros mismos. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha visto un declive del 40% en los indicadores de empatía entre los jóvenes universitarios. Esto es alarmante. Y de estas cifras se derivan un sinfín de problemas. El bullying es uno de ellos, por falta de empatía. He ahí la importancia de destinar el tiempo y el lugar para conversar. Necesitamos conectarnos más y separarnos menos. Después de unos minutos, este joven comenzó a calmarse poco a poco. Y obviamente busqué animarlo y alentarlo. Pero al mismo tiempo, traté de llevarlo a un punto de reflexión. Porque la empatía no siempre significa tener que estar de acuerdo con la persona, sino que se trata de entender el problema o la situación y entonces emitir nuestra opinión. Había que trazar una estrategia. Y al fin, mercadóloga, se me puso a prueba para echar mano de todos los conocimientos adquiridos. Así que decidí contarle a este joven mi historia con el mejor contenido posible. Porque no basta solo con entenderte, sino qué voy a aportar a tu vida por medio de mis conversaciones. ¿Cómo hacer entonces que nuestras conversaciones tengan valor y calidad? Estudios hechos por Sherry Turkle demuestran que las primeras generaciones de niños que crecieron con teléfonos inteligentes no saben cómo entablar una conversación. Esto es increíble. Vivir en una era hiperconectada, con acceso a información 24/7 y no tener idea de qué y cómo decir. Para fortuna de este joven, para ese momento de la conversación, ya había leído al menos unos libros y había navegado por internet en artículos,
los cuales me permitieron echar mano de información valiosa. De lo contrario, les soy sincera, no sé qué hubiera terminado diciendo y cómo hubiera reaccionado. No traté de decirle lo que tenía que hacer, sino busqué llevarlo a un proceso de pensar a través de preguntas. Hablamos sobre que no todos avanzamos al mismo tiempo, en lo laboral, sentimental, educativo. Y que los principios, sean las circunstancias que sean, jamás deben ser pisoteados, porque son la base de quienes somos. Hace poco volvimos a tener comunicación y fue un gusto saber que este joven, ahora amigo, está más tranquilo sobre sus objetivos de vida. Es más, acaba de graduarse de la licenciatura en enfermería y hoy está más que listo para enfrentar los nuevos retos de la vida. Porque no basta con decir, sino qué decir. Porque en la medida en que usemos el lenguaje, tendrá la capacidad de influir de manera destructiva o constructiva. Y esto me puso a pensar en que muy pocas veces en nuestro caminar diario escuchamos cosas que realmente nos nutren, que nos hacen ver la vida desde otra perspectiva y que nos invitan a cuestionar el por qué y para qué hacemos las cosas. ¿Te has detenido a escuchar de qué habla la gente en el transporte público? ¿En la fila del banco? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿Inclusive en tu familia? ¿Son cosas que aportan valor? Mira, que tampoco estoy diciendo que hay que ir por la vida filosofando por todos lados, pero sí es una invitación a que tengamos un momento del que todos podamos ser partícipes para compartir contenidos interesantes y que nos ayuden a crecer como personas. En la actualidad existen muchas, pero muchas formas de comunicarnos. De manera análoga, como lo que estamos haciendo en este momento, es decir, cara a cara. De manera asincrónica, gracias a los medios digitales. De manera intrapersonal, como si fuéramos la voz en off de una película. Inclusive, las personas con discapacidad pueden conversar gracias a otro tipo de medios. Stephen Hawking, por ejemplo. Y es que las conversaciones han sido la base para la gestión de la democracia, los negocios, la educación y la cultura, y sobre la que se desarrollan relaciones, aprendizaje y crecimiento. Lo que nos hace únicos como seres. Y dejar de desarrollarla es condenarnos a perder nuestra identidad. Porque todos somos la suma de nuestras conversaciones. Hace un año yo no tenía trabajo, ni siquiera esperanza de regresar a la universidad. Pero hoy estoy aquí gracias a una conversación. Eso no quiere decir que de ella vamos a obtener el ABC de las cosas que tenemos que hacer. Pero sí necesitamos comprender
que puede mostrarnos dónde empezar un nuevo camino. Ya lo decía un escritor, que llegaría el momento de desarrollar una nueva ambición. Por desarrollar no el habla, sino la conversación que cambia a las personas. Y ese momento es ahora. Porque la magia de la conversación radica en llegar a un punto de fusión tan íntima que los individuos inevitablemente terminen siendo diferentes a como lo eran al principio. Porque la verdadera conversación prende fuego. ¿Deseas generar cambios? Una conversación es el mejor inicio. Gracias.